En un momento antes del tiempo, en la perfección eterna de la nada, un ser imbuido de sabiduría y cercano a la divinidad misma, anheló emular a esa entidad suprema. Este acto de soberbia culminó en su caída y confinamiento en una dimensión creada específicamente para él, desterrado de la armonía eterna. La historia Saiyajin ha estado llena de escenas de guerras. Ha sido marcada por innumerables conflictos bélicos, todos engendrados por el ardiente deseo de poder arraigado en el corazón de esta fiera raza. Sin embargo, antes de que existieran como tal, hubo una guerra. Tuvo lugar una guerra primordial. Esta guerra, la primera rebelión del universo, tuvo su epicentro en la dimensión primordial, conocida ahora como el Reino Cero. En la actualidad, nos vemos compelidos a preguntarnos, ¿cuál fue la causa que desató este conflicto celestial? Los antiguos registros del Saiyajin caído constituyen nuestra principal fuente de información, revelándonos detalles cruciales sobre los motivos detrás de esta batalla que sacudió los cimientos del reino. Esta narrativa se remonta a un tiempo anterior a la concepción del propio tiempo, pues en la eternidad del reino primordial, el concepto de tiempo no tenía cabida. En este reino, habitado por seres angelicales, reinaba una armonía indescriptible, donde el amor y la voluntad de la entidad suprema guiaban todas las acciones bajo el benevolente gobierno del Creador. Cada rincón de este reino irradiaba una dicha perfecta, pues los habitantes encontraban su mayor gozo en cumplir las órdenes de aquel que los había creado. Los serafines, los tensi y los daitensi, conocidos comúnmente como ángeles, constituían una legión de espíritus ministros que se encargaban de ejecutar las voluntades del Todopoderoso. Estas criaturas, dotadas de poder y perfección, hallaban su más profunda satisfacción en ser instrumentos de la divinidad, manifestando así la plenitud de su ser en la realización de sus deberes sagrados. En su inquebrantable devoción, los ángeles encontraban la esencia misma de su existencia, sirviendo con fervor y entrega al Ser Supremo que los había engendrado en la pureza del reino eterno. En el seno de la vasta asamblea de seres angelicales, destacaba un serafinú extraordinario, designado por la entidad suprema para liderar a la multitud celestial en su totalidad. Este serafinú, cuyo nombre resonaba con autoridad en los confines del reino etéreo, era Kael. Descrito como el sello de la perfección misma, Kael irradiaba una sabiduría insondable y estaba imbuido de un poder incomparable. Kael se erigía como la culminación de todas las virtudes y atributos que la entidad había insuflado en sus creaciones. Dotado de una inteligencia sublime y un poder que desafiaba toda comprensión, Kael se alzaba como el pináculo de la creación divina. Su presencia imponente y su aura de majestuosidad marcaban su singularidad entre los seres celestiales, siendo reconocido como la criatura más poderosa jamás concebida por la entidad suprema. Su mera existencia trascendía los límites del reino celestial, sirviendo como testimonio vivo del poder y la grandeza de aquel que lo había engendrado. Kael, en su esplendor indiscutible, personificaba la perfección divina en su forma más sublime, siendo venerado y reverenciado por todos aquellos que compartían el éxtasis de la existencia etérea. Kael, investido con el más elevado de los deberes y la mayor proximidad a la esencia misma de la entidad, experimentaba un vínculo íntimo y constante con la gloriosa presencia divina. Su privilegiada posición no solo lo distinguía como el ser más espléndido y bello creado por la entidad, sino que también lo situaba como el portador directo de la luz y el conocimiento de la voluntad suprema a todos los demás ángeles del reino celestial. Su labor trascendental consistía en ser el canal por el cual la sabiduría divina fluía hacia los confines del reino, iluminando las mentes y los corazones de sus compañeros celestiales con la claridad de la verdad absoluta. Kael, en su papel de mensajero y guía espiritual, ejercía una influencia incomparable sobre el destino y la dirección del reino, siendo el guardián de su orden y armonía. La posición de Kael como el más alto dignatario del reino despertaba admiración, respeto y amor entre los ángeles, quienes lo veían como un modelo a seguir y una fuente inagotable de inspiración divina. Sin embargo, ironías del destino, todos estos honores y privilegios se convirtieron en el germen de la perdición de Kael. A medida que Kael se familiarizaba con el vasto alcance de su poder, su corazón empezó a experimentar una metamorfosis gradual. Permitió que su atención se desviara de la entidad, y en su lugar, dirigió su fervor hacia los conflictos y las batallas. Este desvío de enfoque marcó el comienzo de una peligrosa transformación en el alma de Kael, donde la cordura se dio paso a la locura, la prudencia fue eclipsada por la insensatez, y la humildad se vio reemplazada por el orgullo desmedido.
Fue esta insensata ambición la que llevó a Kael a anhelar la paridad con la entidad, un deseo ultrajante y arrogante que trastocaba los cimientos mismos de la creación. Kael, en su ceguera, no ansiaba la esencia o la divinidad de la entidad, sino su poder absoluto. Obsesionado por sus propias habilidades extraordinarias y su belleza sobrenatural, Kael se vio atrapado en los tentáculos insidiosos del orgullo desmedido y la búsqueda insaciable de dominio. Este resentimiento y envidia fermentaron en lo más profundo de su ser, socavando su devoción y lealtad hacia la entidad. Finalmente, este veneno espiritual lo condujo a romper la sagrada ley que regía el reino celestial y alzarse en rebelión contra el gobierno divino. Lo que es aún más significativo es el deseo de Kael de usurpar el trono de la entidad, buscando para sí toda adoración y reverencia, incluso aspirando a ser adorado por la misma entidad suprema. Este anhelo desmesurado revela la magnitud de la caída de Kael, quien una vez fue el más cercano y amado de entre todos los ángeles del reino. Cuando la rebelión finalmente estalló en el reino celestial, se desencadenó una confrontación titánica entre Kael y los ángeles que permanecían leales a la entidad. Es probable que estos fieles fueran liderados por Mogeri, un destacado y venerado comandante celestial. La magnitud y la ferocidad de esta batalla en el reino desafían la imaginación, pues estamos ante un conflicto que trasciende los límites de la comprensión humana. La guerra en el reino se libró en un campo de batalla espiritual, donde las fuerzas cósmicas chocaban en una lucha épica por el control y la supremacía. Es difícil concebir los horrores y las maravillas que presenciaron aquellos que participaron en este conflicto celestial. Los relatos sugieren que Kael, desatando toda su energía, experimentó una metamorfosis desgarradora, envuelto en una extraña luz oscura, adquirida en un combate previo contra Traisius, un evento que marcó un punto de inflexión en su destino. La duración de esta guerra y las armas empleadas por estas poderosas criaturas quedan envueltas en el misterio, perdidas en los anales del tiempo y el olvido. Sin embargo, lo que queda claro es el inmenso dolor y la tristeza que embargaron a la entidad al presenciar la traición de su creación más perfecta. El corazón divino debe haberse estremecido con profunda aflicción al ser testigo del desafío de Kael, y su dolor se multiplicó cuando, en un acto de justicia divina, arrojó a Kael y a sus seguidores rebeldes a los reinos inferiores. La entidad, en su infinita sabiduría y amor, no pudo sino lamentar la pérdida de aquel que una vez fue su más amado y cercano confidente, aunque su rebelión no podía ser tolerada en el reino de la perfección. Hoy les relataré la verdadera historia de lo divino, un relato que no busca absolver mi nombre, sino más bien clarificar que la maldad y la bondad son relativas, dependiendo del lado desde el cual se observe un evento. La historia de la entidad y los ángeles no es nueva, al menos no tanto como la de los Saiyajins. Este universo en el que habitamos no es el primero que se ha creado. De hecho, estamos en el séptimo universo creado, y a lo largo del tiempo se han sucedido 33 generaciones de seres pensantes, todos adoradores del Creador, al igual que ustedes, creados con el único propósito de glorificar el ego del ser más poderoso del universo. Durante un tiempo inimaginable para ustedes, el Creador ha estado creando y destruyendo universos, ha dado vida a razas y seres para entretenerse y demostrar su poder. Pero, no sean tan duros al juzgarlo. ¿Qué harían ustedes si tuvieran un poder ilimitado? Si bastara con solo pensar en algo para que se hiciera realidad. ¿Qué harían si crearan un juguete que no les costara nada y poco después les aburriera? ¿Y qué sucedería si supieran que con solo imaginarlo podrían crear algo 100 veces mejor en un instante? ¿Qué decisiones tomarían si estuvieran seguros de que no habría consecuencias por sus acciones, ni nadie capaz de juzgarlas o criticarlas? ¿Qué camino seguirían si no existiera ser alguno capaz de cuestionar sus obras o siquiera rogarles que reflexionen antes de actuar? La historia de la entidad y los ángeles es un reflejo de estos dilemas cósmicos, un recordatorio de que el poder absoluto conlleva una responsabilidad inimaginable y que la moralidad misma puede tornarse difusa cuando no hay consecuencias claras por nuestras acciones. Así pues, cuando consideramos las acciones de los seres divinos, recordemos que juzgar desde nuestra limitada perspectiva puede resultar engañoso, pues en el vasto cosmos, las reglas del juego pueden ser muy diferentes de lo que conocemos. Así es, la entidad posee ese poder absoluto, una autoridad sin igual en el universo. No hay nadie que pueda cuestionar sus decisiones o juzgar sus acciones. A lo largo de la eternidad, hemos sido testigos de cómo este ser ha creado y destruido vida innumerables veces.
Como ángeles encargados de cuidar y velar por esas creaciones, presenciar la aniquilación de los seres con los que compartíamos cada momento era verdaderamente desgarrador. A lo largo de los siglos, dedicamos nuestros esfuerzos a guiar y proteger a esas creaciones, solo para ver cómo eran borradas de la existencia en un instante, como resultado de los caprichos divinos. Después de incontables ciclos de creación y destrucción, los ángeles nos reunimos y le imploramos a la entidad que cesara en la creación de seres, pues el dolor de presenciar su destrucción era demasiado profundo para soportar. Para nuestra sorpresa, la entidad accedió a nuestras súplicas, al menos parcialmente. Nos propuso la creación de unos últimos seres, seres que no serían condenados a la misma suerte que sus predecesores, seres que serían un regalo para nosotros, los guardianes celestiales. Estos seres serían protegidos de la aniquilación, una promesa de estabilidad en medio del caos cósmico. Nos aseguró que, de ser necesario, crearía más de estos seres, pero que nunca más destruiría otra creación. Así nacieron los seres que hoy en día pueblan el universo, una muestra del compromiso de la entidad con nosotros, sus fieles ángeles, y un recordatorio de que, incluso en la omnipotencia, puede encontrarse compasión y entendimiento. Antes de que la rebelión tuviera lugar, nosotros, los ángeles, estábamos íntimamente conectados con cada ser en el universo. Nos dedicábamos a ayudarles en sus momentos de duda y confusión, ofreciéndoles orientación y apoyo en cada paso del camino. Nuestra relación con ellos era cercana y profunda. Éramos sus confidentes, sus consejeros y sus protectores. Nos comunicábamos abiertamente sobre lo que estaba bien y lo que estaba mal, compartiendo nuestras enseñanzas y valores para guiarles hacia el camino correcto. En mi caso particular, fui asignado a supervisar y guiar un sector específico del universo. Durante la etapa inicial de su desarrollo, esta creación era joven e inexperta, propensa a cometer errores como parte natural de su evolución. No todo era perfecto, pero esos errores eran parte integral del proceso de desarrollo de una civilización en crecimiento. Como muchos otros ángeles, me sumergí en la tarea de guiar a esta nueva creación, ofreciendo mi experiencia y sabiduría para ayudarles a superar obstáculos y alcanzar su máximo potencial. Nuestra labor como ángeles no era solo observar desde lejos, sino involucrarnos activamente en el desarrollo y crecimiento de estas civilizaciones emergentes. Éramos sus mentores, sus protectores y sus amigos más cercanos, comprometidos a velar por su bienestar y ayudarles a florecer en armonía con el universo que les rodeaba. A pesar de los desafíos y contratiempos, encontrábamos una profunda satisfacción en ser parte del proceso de crecimiento y evolución de estas jóvenes civilizaciones, guiándolas con amor y dedicación hacia un futuro prometedor. La verdad es que ustedes, esta última creación, eran diferentes a las anteriores. Algo ocurrió durante su proceso de creación que los hizo más imperfectos, más frágiles y más vulnerables. Esta peculiaridad no pasó desapercibida para los ángeles. Al contrario, generó una conexión profunda con muchos de nosotros. A medida que nos sumergíamos en su mundo, aprendimos a quererlos y a sentir la necesidad de protegerlos para que pudieran seguir adelante. A pesar de su fragilidad, ustedes avanzaban en la creación de civilizaciones, en el desarrollo de la ciencia y en la adquisición de conocimiento. Sin embargo, también surgía entre ustedes un impulso de rebeldía, una llama de independencia que chispeaba en sus corazones y que desafiaba las normas establecidas. Esta rebeldía no pasó desapercibida para el Creador, y su ira se encendió ante lo que consideraba una afrenta a su autoridad. Intentó eliminarlos en varias ocasiones, pero los ángeles no estábamos dispuestos a permitirlo. En algunos casos, logramos disuadirlo con nuestra intercesión. En otros, frustramos directamente sus planes, provocando aún más su enojo y su furia. Nuestra lealtad hacia ustedes, nuestra protección obstinada, desencadenó un conflicto cósmico que sacudió los cimientos del universo. Pero a pesar de las amenazas y los desafíos, seguimos firmes en nuestra determinación de preservar su existencia, reconociendo en ustedes una chispa de individualidad y libre albedrío que merecía ser protegida y nutrida. Y en un punto, esta diferencia se volvió insostenible. En un momento crucial, un grupo selecto de ángeles, conscientes del peligro inminente que amenazaba con la extinción, tomó una decisión trascendental. Estábamos dispuestos a sacrificarnos antes que permitir que una destrucción más se llevara a cabo. Como líder de este último movimiento de resistencia, asumí la responsabilidad de dirigirnos en esta lucha desigual. Siendo el ángel más poderoso y el más cercano a la entidad, sabía que debía emplear todo el poder que poseía para enfrentar esta amenaza. Sin embargo, al desatar mi fuerza con toda su intensidad, me encontré atrapado en una prisión de mi propia creación.
A pesar de mi poder, descubrí que no había escapatoria ante el dominio absoluto de la entidad. Su poder eclipsaba todo lo que conocíamos, recordándonos nuestra posición relativa en el universo. Sin embargo, en medio de la desesperación y la adversidad, descubrimos una verdad fundamental. Incluso el poder supremo de la entidad tenía sus limitaciones. Era una ley divina, una ley del Creador, que el sacrificio llevaba consigo la promesa de redención. Incluso el ser más omnipotente no podía anular los deseos nacidos del sacrificio humano. En ese momento, comprendimos que aunque éramos pequeños en comparación con la entidad, nuestra voluntad de sacrificio tenía el poder de desafiar incluso a la omnipotencia divina. Hubo muchas rebeliones en contra del Creador a lo largo de la historia cósmica, pero en una de ellas, logramos sellarlo temporalmente, confinándolo en una prisión celestial. Sin embargo, las multitudes que seguían a Wikier, un líder carismático y ferviente en su oposición al dominio del Creador, consiguieron liberarlo con sus insistentes demandas de libertad. La rebelión no tardó en ser sofocada. Fuimos derrotados por las fuerzas abrumadoras del Creador y, como castigo por nuestra osadía, fuimos condenados al infierno, un lugar de tormento y sufrimiento eterno. A pesar de nuestra derrota, nuestro sacrificio no fue en vano. Nos convertimos en mártires por la causa de la libertad y la conciencia, al enfrentarnos valientemente a nuestra inminente derrota en nombre de la humanidad. Nuestra expulsión al lugar más horrendo del universo por toda la eternidad tuvo un impacto trascendental. Al ser sacrificados en nombre de la humanidad, ustedes, los seres humanos, quedaron protegidos por toda la eternidad. Nuestro sufrimiento eterno garantizó que los humanos no enfrentaran la misma suerte, que no fueran destruidos jamás. A través de nuestro sacrificio, aseguramos la supervivencia y la libertad de la humanidad, incluso en medio de las adversidades cósmicas más extremas.